del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Esta última meditación de la primera semana es muy importante y necesaria porque no podemos quedarnos solamente con una visión del pecado, por más que sea importante tenerla presente y ir profundizando incluso en nuestra vida, en toda la vida, sobre este tema tan importante para llegar a tener un espíritu de contrición, de arrepentimiento. Sin embargo, no alcanza con eso, porque siempre hay que darle esa mirada de la misericordia de Dios. San Ignacio nos ha invitado a hacerlo durante todas las meditaciones del pecado. Los coloquios son coloquios de misericordia. Pero, tomándonos de la libertad que leíamos en la nota anterior cuando hablábamos de la muerte, hacemos una meditación directamente, concretamente, ex profeso, sobre la misericordia de Dios. San Juan Pablo II dirá: Dios es más fuerte que nuestra miseria. Don Orione: la misericordia de Dios es siempre la última en vencer. Santa Faustina Kowalska: solo hace falta una cosa, que el pecador abra al menos un poco la puerta de su corazón, el resto lo hará Dios. Todo comienza en tu misericordia y en tu misericordia termina. Lo que vamos a tratar de entender más profundamente de lo que lo sabemos, de profundizarlo, de hacerlo carne, vida, sentirlo, es aquello de Romanos 5:20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso tenemos que llegar a entender, que por más que hemos visto todos nuestros pecados y más de frente nos hemos adentrado más en lo profundo de nuestra miseria, sin embargo, la última palabra la tiene la bondad y la misericordia de Dios. Vamos a meditar en esta oportunidad la parábola que para mí es la más hermosa sobre esto, que trae Lucas 15, versículo 11 y siguientes, sobre el hijo pródigo. Luego de la oración preparatoria, la composición del lugar puede ser imaginarnos a Jesús de la Divina Misericordia, como se le apareció a Santa Faustina Kowalska, la pecadora a los pies del Señor, María Magdalena. Podemos imaginarnos también el abrazo del Padre al Hijo pródigo. Y aquí nos detenemos un poquito más porque vamos a hacer algún que otro comentario de ese libro de Henry Nouwen, que se llama, del Padre Henry Nouwen, que se llama El regreso del Hijo pródigo, que él contempló mucho este cuadro y le ayudó mucho para entenderlo y para aplicarlo a su vida. Sacaremos algunas ideas de allí. ¿Qué vamos a pedir en esta meditación? La gracia de conocer la misericordia de Dios. En definitiva, si nosotros conocemos la misericordia de Dios, es conocer a Dios, el amor de Dios, y eso es tan importante. Y vernos justamente dentro de ese conocer la misericordia de Dios, vernos nosotros como objetos de esa misericordia, del amor misericordioso que Dios tiene por cada uno de nosotros, pero el amor que tiene por mí en particular, ese trabajo, esa gracia hay que pedir. Bien, dividimos esta meditación en dos puntos. El primero es un poquito más teórico, si se quiere, y el segundo es ya la parábola de la misericordia, la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es la misericordia? En esto más teórico lo decimos en palabras sencillas. La misericordia es la capacidad que tiene una persona de ver el mal en el otro, cualquier tipo de mal, dolerse de ese mal e ir al auxilio, ayudarlo en lo que uno puede para que salga de ese mal. Esto lo dice Santo Tomás, con otras palabras, siguiendo a San Agustín. Bien, misericordia viene de cor miserum, que significa justamente un corazón afligido por el mal del otro. Si me aflijo, me entristezco, me duele que el otro sufra y hago lo posible para sacarlo de ese sufrimiento, de esa dolencia, de esa herida. Entonces es como el mismo amor, pero el amor en acción, ¿verdad?
Y va a decir Santo Tomás que lo propio de Dios es ser misericordioso y allí muestra sobre todo su omnipotencia. Son palabras muy hermosas, muy profundas. Porque, para decirlo de algún modo, cuando Dios crea, no hay nada que se le oponga, la nada no pone resistencia. Ahora, cuando Dios perdona, justamente hay algo que le hace la contra a Dios, es el pecado. Por eso tiene que mostrar más su poder al perdonar que al crear o al hacer cualquier otra cosa. La misericordia de Dios entonces para con nosotros, la más grande, la más perfecta, la más alta, es ayudarnos con el pecado, que es el mal más grande que tenemos. ¿Sí? También nos puede ayudar con un montón de cosas Dios, pero sobre todo es misericordioso allí, cuando nos perdona nuestros pecados. Va a decir Santa Faustina Kowalska: oh inconcebible e insondable misericordia de Dios, ¿quién te puede adorar y exaltar de modo digno? Oh sumo atributo de Dios omnipotente, tú eres la dulce esperanza de los pecadores. Vamos entonces al segundo punto, a la parábola misma. De todos modos, comienzo citando un poquito antes, primero Lucas 15:1. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él, a Jesús, para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Verlo al Señor, tratando de imaginarme al Señor allí, cómo buscaba a los pecadores, cómo compartía con ellos y cómo yo soy uno de esos pecadores. Soy un preferido del Señor. En Lucas 5, 30 y 32, dice: los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Lo mismo que leíamos recién. Les respondió Jesús: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar la conversión a justos, sino a los pecadores. Vamos entonces a la parábola, versículo 11 del capítulo 15 de San Lucas. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió la hacienda. Bueno, el padre Henry Noble, en este libro que mencionaba, cita a otro autor que dice que ha recorrido muchas culturas en el mundo y ha estudiado, y en todos lados, en todas partes, que el hijo le pida al padre la herencia es lo mismo que decirle al padre que desea que se muera. De hecho, no creo que a ninguno de nosotros se nos haya ocurrido pedir a nuestro padre la herencia cuando estaba vivo, ¿verdad? Si todavía lo tienen vivo, no creo que se le ocurra pedirle la herencia. Bueno, y obviamente está muy bien todo lo que dice el Señor está muy bien, pero muy claro cómo el Señor nos hace el analogado con el pecado. Porque el pecado es desear la muerte de Dios. Cuando una persona hace un pecado mortal, está deseando que Dios no exista. Y justamente la muerte le eterniza eso, ¿no? Como ya meditamos. Entonces está muy bien explicado. Esto lo podemos hacer como una meditación, reflexionando un poco las ideas. Bueno, ya sabemos cómo es una meditación. También se puede hacer como una contemplación, o las dos cosas, primero una, después la otra, o un poco y un poco, con toda libertad. Porque podemos imaginarnos a este padre que deja que su hijo se vaya con la herencia, cómo Dios respeta la libertad. El padre de la parábola sabía que el hijo que se iba tan feliz, tan alegre, no la iba a pasar muy bien. Sabía lo que iba a pasar con la edad que tenía, con la experiencia. Y Dios sabe que el pecado no nos hace felices, Dios sabe, y también Dios nos da la libertad y permite, así como ese padre tenía dolor de que este hijo se iba, así también Dios nuestro Padre sufre por nuestro pecado, pero respeta nuestra libertad. Sigue la parábola. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, ¿no? Hay que detenernos, como decía, viendo cómo el padre lo ve irse, etc. Donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Punto. Versículo 14. Cuando hubo gastado todo, miren cómo de un momento al otro gastó todo. Bueno, cuando lo gastó todo, ahí nomás sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Cómo lo deja tan claro el Señor de que esto duró su felicidad, entre varias comillas, es a pasarla bien, esto. Y empezó a sentir necesidad
Está hablando el Señor de cómo buscamos la felicidad en el pecado y quedamos vacíos y no nos da nada. Y es una mentira, es una gran falacia. Meterse en la historia, sentirlo de ese hijo pródigo. Entonces dice la parábola, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Realmente es muy plástico, muy gráfico cómo cayó tan bajo el hijo pródigo. Lo es para todos nosotros, más todavía para un judío, que para quien el animal, el cerdo, el puerco era un animal impuro. Está hablando, está mostrando el Señor no solamente que tiene que vivir cuidando animales sucios y ni siquiera puede comer lo que comían esos animales, sino que es un animal impuro, toda la relación que tiene con el pecado de impureza. Caídos de Dios, caemos de nosotros mismos, dice San Agustín, ¿no? Qué bajo puede caer el hombre cuando se suelta de la mano misericordiosa de Dios. Bueno, como decía, o reflexionar o si no también verlo al hijo pródigo, verlo ahí. Tirado, con hambre, no le quedó nada de ese pecado, triste, en fin. Darle vueltas a esa idea y si estamos en pecado nosotros vernos ahí también, vernos con los ojos de la fe, para ver que no somos felices, ver que en la casa de nuestro Padre, que es la vida de la gracia, la paz de Dios, estamos mucho mejor. Bueno, y entrando en sí mismo, dijo, entrando en sí mismo, qué importante esto, lo que están haciendo con estos ejercicios, entrar en uno mismo, meditar, reflexionar. Es algo que es tan difícil en este tiempo, en este mundo moderno. Es cierto que por esas cosas que Dios saca bienes de todo, esta pandemia, esta cuarentena eterna en muchos lados ha hecho que muchos aprovecharan entrar en sí mismo, ¿no? Pero, como decía Bernanos, no se comprende absolutamente nada de la civilización moderna si antes no se admite que es una conspiración universal contra nuestra vida interior. Fuertes y muy claras palabras. Entrando en sí mismo entonces, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia? Se dijo, mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se produce el milagro entonces de la conversión, que como va a decir San Alfonso, es un milagro mayor que la creación del mundo. Entrando en sí mismo. ¿Cuánto? ¿Sí? Pensar nosotros, si no estamos en gracia de Dios, y cuánta paz nos puede regalar Dios, cuánto más nos da Él que lo que nos puede ofrecer el pecado. ¿Cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia? Bueno, y decidió volver. Qué acto más grande también de humildad. Para convertirse hay que hacer actos de humildad. Es la humildad la que nos falla muchas veces para la conversión. Muchas veces. Si nosotros no somos humildes, porque él tenía que volver a la casa del Padre y enfrentarlo al Padre, al hermano mayor, a los jornaleros del Padre. Todo el mundo sabía qué había hecho él, dónde había estado. Iba a ser un poco el hazme reír de todos. Y él incluso no solamente enfrenta eso, sino que está dispuesto a decir al Padre, mirá, yo trabajo para vos, aceptame así y eso me alcanza. Qué hermoso, qué acto más grande de humildad, cómo nosotros podemos pensar si estamos dispuestos a hacer actos de humildad para convertirnos, para realmente volver totalmente a Dios. Y levantándose, partió hacia su Padre. Partió hacia la casa del Padre. El padre Henry Nouwen dice, si se fue de la casa del Padre es porque no comprendió el gran amor que tenía el Padre para con él y se fue a buscar amores afuera. Y estando afuera se dio cuenta que no hay amor como el de su Padre y por eso volvió. Estando él todavía lejos, le vio su Padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente.
No es que el padre justo miró al horizonte, viene mi hijo. Obviamente que está hablando el Señor del amor de Dios, nuestro Padre, que está todo el tiempo esperándonos. Ese padre estaba todo el tiempo mirando ese camino, el horizonte por donde se había ido su hijo. Y cuando no estaba mirando, estaba pensando en ese hijo que se había ido, cómo estaría. Bueno, y el Señor nos pone este ejemplo para que entendamos un poco, pero obviamente que nos quedamos muy cortos para con nuestra cabecita entender la misericordia y el amor de Dios. Va a decir San Juan de Ávila: todo término se te hace breve para librar al culpado, porque ninguno deseó tanto alcanzar su perdón cuanto tú deseas darlo, y más descansas tú con haber perdonado a los que deseas que vivan, que no el pecador con haber escapado de la muerte. Más quiere Dios perdonarnos que nosotros recibir el perdón. Si pudiéramos entender eso. El hijo le dijo entonces al padre: Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Sí? Entonces, contemplar ese momento tan hermoso, el padre que lo abraza, que le echa al cuello, que lo besa, y el hijo que dice estas palabras, quizás balbuceándolas, porque es muy difícil que el hijo no llorase junto con su padre, es muy difícil, ¿verdad? Y el padre ni siquiera le permite terminar de decir lo que tenía pensado decir, ni siquiera, como que lo corta, no le importa lo que le está diciendo, es lo importante que el hijo ha vuelto, ha regresado a su casa. Pero el padre dijo a sus siervos, le tapó la boca, si quiere, no importa lo que me dice, como si no hubiera escuchado nada. Inmediatamente habla con los siervos: traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies, traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Todo esto que el padre le hace poner, esa ropa, todo significa todos los dones, las gracias, todo lo que Dios nos devuelve cuando nos confesamos, cuando volvemos a estar en gracia de Dios, todos los dones perdidos sobrenaturales, todos los méritos. ¿Puede acaso una mujer olvidarse de su pequeñuelo? Isaías 49:15. ¿No compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaría. Eso dice el Señor. Y también leemos en Lucas 15:7, un poquito antes de esta parábola: habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¡Qué alegría! La de Dios, la de los ángeles, qué alegría la que tenemos que tener nosotros. A veces nos alegramos por cosas tan vanas y no nos alegramos porque alguien se convirtió, o no nos alegramos por nuestra conversión. ¿Cómo tenemos que tratar de crecer en esto, de alegrarnos con lo que tenemos que alegrarnos y entristecernos con lo que realmente tenemos que entristecernos? Bueno, meterse en el corazón de este hijo menor que vuelve a la casa del padre, la fiesta, la alegría de todos. Él no lo debe haber podido creer. Una recepción tan hermosa, como si nada hubiera pasado. Bien, y que crezca entonces en nosotros la confianza en Dios, la confianza en su misericordia. Es que dudar de la misericordia de Dios es dudar de Dios mismo, porque Dios es amor, Dios es misericordia. Lo único que frena su misericordia es nuestro no, es nuestra negativa a convertirnos, a volver a Él. Dijo Caín después de matar a Abel, Génesis 4:14, mi maldad es tan grande que no puedo yo esperar perdón. Eso le dijo a Dios. Y comenta un gran comentador de la Sagrada Escritura, Gio, antiguo, citado por Monseñor Ströbinger, otro grande también, pero más moderno: mi maldad es tan grande, he aquí el primer hombre que no espera perdón. ¿Cuántos pecadores no conocen la grandeza de las misericordias del Padre Celestial e imitan a Caín en esta desconfianza? Este nuevo pecado fue sin comparación mucho mayor que el mismo fratricidio que poco antes había cometido. Qué palabras más profundas y más graves, desconfiar de la misericordia de Dios que el mismo pecado que había hecho de matar a su hermano. Y los que son padres pueden ponerse ejemplo, a ver si su hijo se va
hace un pecado, hace algo mal y se va. ¿Qué le importa? ¿Qué hizo? Lo importante es que vuelva. Entonces, si nosotros, que somos malos, como dice el Señor, vosotros que sois malos, dad cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios nuestro Padre está esperándonos? ¿Cuánto más cuando le costó ese perdón a Dios la muerte de su Hijo en la cruz? Realmente, qué poco conocemos a Dios, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta poder profundizar en su misericordia por nosotros? La parábola sigue. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y acá tenemos algo también digno de meditar. Y es que además del pecado del hijo pródigo, del pecado de debilidad, el pecado de la carne, si se quiere, hay varios pecados ahí, pero sobre todo resalta ese, tenemos otro pecado aquí. Y es el pecado del hermano mayor, que es un pecado de soberbia, un pecado más espiritual. Porque el hermano mayor, como lo explica hermosamente el padre Henry Nouwen, el hermano mayor tiene una disposición totalmente inmisericordia. O sea, vuelve su hermano y él se enoja porque su padre se alegra y lo recibe como lo recibe. Es de pensar que este hermano mayor era bueno, realmente cumplía, en ese sentido era bueno, pero no era feliz cumpliendo lo que debía hacer, ¿sí? Era como que de algún modo tenía como envidia del hermano mayor que se había ido a hacer el hermano menor, perdón, que se había ido a hacer la suya. Henry Nouwen dice que él lo vivió un poco como hermano mayor, ¿no? Que por ahí los padres con sus hermanos menores les dejaban hacer más cosas, pero dice también se vive sobre todo cuando uno vive lo que Dios manda, pero sin alegría. Lo vive como un peso, pero no con amor, no disfrutando. O sea, no viviendo realmente virtuosamente. Y también eso produce muchas veces soberbia. O sea, vivo, cumplo, pero me creo mejor que los demás. Interesante porque en la vida del padre Henry Nouwen, que estoy mencionando, él vivió esto, vivió un poco los pecados de la carne, debilidades, y después también vivió la soberbia. Y él estudió la vida de Rembrandt, del cuadro que él estuvo contemplando mucho tiempo, y Rembrandt pasó por las dos cosas. Pasó por esa soberbia, por su talento de pintor y tratar mal, y también pasó por la debilidad de la carne. Entonces, ¿cómo este pintor pudo expresar en esta obra tan hermosa esto justamente de los dos aspectos que nos trae el Señor? Estos dos pecados. El hermano mayor tiene el pecado de la soberbia. De hecho, cuando su hermano menor se fue, después de unos días, lo lógico de alguien que ama de verdad y que es humilde, es decir, mi hermano debe estar sufriendo. Tendría que haber hablado con su padre e ir a buscarlo. Eso es lo que hace un corazón humilde, un corazón que no se cree bueno, no se cree superior, sino que sabe que la misericordia de Dios lo sostiene para que no peque. A veces alguien cae y nos sentimos héroes porque no hablamos mal de esa persona que cae. ¿Por qué no vamos al encuentro? ¿Por qué no preguntamos cómo está? Ahora se puede hacer tan fácil con un mensaje. ¿Por qué? Nos falta realmente humildad y saber que si nosotros no caímos es porque Dios nos ha sostenido. Trágico lo de este hermano mayor, porque el hermano menor volvió a la casa del padre, el hermano menor se arrepintió, se convirtió. Del hermano mayor no sabemos nada. Porque es peor el pecado de soberbia que el pecado de la carne. Porque es un pecado espiritual, un pecado
que tiene más parecido, más semejanza al pecado del demonio. Y tenemos que analizarnos nosotros porque muchas veces tenemos de las dos cosas. Tenemos pecados del hermano menor, pero a veces tenemos la soberbia del hermano mayor en aquellas cosas que no pecamos. Hay que darle vueltas a esto y saber que en definitiva tenemos que superar ambas cosas. Es decir, tenemos que aprender a amar como el Padre, superar los pecados de debilidad, superar los pecados de soberbia y amar como el Padre, que es el ejemplo acabado de amor en esta parábola, que va, perdona, respeta la libertad del hijo menor, lo perdona cuando vuelve y después va y le ruega al hermano mayor para que vuelva a la fiesta. Darle vueltas a todo esto, ¿no? Y sobre todo hacer hincapié justamente en este Padre de la parábola, en su misericordia infinita, en ese amor de Dios para con nosotros. Tenemos que llegar a profundizar en esto porque depende mucho nuestra santidad de comprender la misericordia del Señor. Pensemos que Dios nos está esperando, que Dios nos quiere salvar, que Dios nos quiere santos y confiemos mucho en Él. También tengamos presente lo siguiente: el amor de Dios es un amor tan grande que no podemos entenderlo, que todos los amores humanos nos quedan chicos. Rembrandt en su pintura que estábamos contemplando pone una mano masculina y una mano femenina en el Padre de la parábola, porque Dios en cuanto Padre, Dios en cuanto Espíritu, Dios es Espíritu, no es ni varón ni mujer. Jesús en cuanto hombre es varón, en cuanto Dios no es ni varón ni mujer. Dios no tiene sexualidad porque no tiene cuerpo. Entonces unimos el amor de todas las madres del mundo y es nada comparado con el amor de Dios. Unimos el amor de todos los padres del mundo y es nada comparado con el amor de Dios. Por eso hace notar ese detalle, ¿verdad? Busquemos entonces conocer más este corazón del Señor, de Dios nuestro Padre, y tratemos de entender aquello de Romanos 8:28, todo coopera para bien de los que aman a Dios. Todo, ¿no? Y San Agustín, que llevó una vida de pecado y se convirtió, le agregaba dos palabritas en latín, etiam peccata, también el pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado y el pecado nos ayuda a ser más humildes y tener más amor a Dios porque más nos ha perdonado, como la pecadora del Evangelio, entonces amar más porque se lo perdonó más, ese pecado misteriosamente nos ayuda a ser santos. Es una cosa misteriosa y muy profunda. No tenemos que ser santos a pesar de nuestros pecados, sino a causa de ellos. Es un misterio, ¿eh? El misterio del amor de Dios. El mismo misterio que hace que la iglesia al pecado, a lo más terrible que es el pecado, en la noche más solemne del año, que es el sábado de gloria, en Pascua, le cante feliz culpa, que nos mereció tan gran Redentor. Solo Dios y nuestro Dios, el Dios verdadero, puede convertir lo más terrible en algo que sea una bendición, solamente Dios. El padre Jack Phillips, en un libro muy hermoso que se los recomiendo, que se llama La libertad interior, dice: no tenemos derecho a dejarnos acorralar por nuestro pasado. Eso sería añadir un pecado más a los ya cometidos, sería una falta de confianza en la misericordia del poder infinito de Dios, que nos ama y está siempre dispuesto a ofrecernos una nueva oportunidad de alcanzar plenamente la santidad, sin que el pasado suponga jamás un impedimento. Cuando nos sentimos tentados por el abatimiento al considerar nuestro pasado y el escaso camino recorrido, es necesario hacer un gran acto de fe y de esperanza como el siguiente, y esto podría ser el coloquio o parte del coloquio. Te doy gracias, Dios mío, por todo mi pasado. Creo firmemente que de cuanto he vivido tú podrás sacar un bien. No quiero tener ningún pesar y desde hoy me decido a recomenzar desde cero con exactamente la misma confianza que si toda mi historia pasada no estuviera hecha sino de fidelidad y santidad. Nada podrá agradar más a Dios que esta actitud. Nos encomendamos especialmente también a la Madre de Misericordia, a la Santísima Virgen María. Termino con una oración de San Alfonso a nuestra Madre, que ella tiene ese aspecto maternal. Jesús, en cuanto Dios nos ama como Dios,
infinitamente, ni como hombre ni como mujer, como Dios, pero como hombre nos ama como varón. Por eso Dios nos ha regalado un amor femenino casi divino, el de María Santísima. Y si alguno, dice San Alfonso, dudase de ser socorrido por María cuando a ella acude, vea cómo lo reprende Inocencio III. ¿Quién la invocó y no fue por ella escuchado? ¿Dónde hay uno que haya buscado la ayuda de esta señora y María no lo haya escuchado? ¿Quién exclama Eutiques? Oh bienaventurada, acudió en demanda de tu omnipotente ayuda y se vio jamás abandonado. Nadie jamás. ¿Quién, oh Virgen, la más santa, ha recurrido a tu materno corazón que puede aliviar a cualquier miserable y salvar al pecador más perdido y se ha visto de ti abandonado? De verdad que nadie, nunca, jamás. Esto no ha sucedido ni nunca ha de suceder. Acepto, decía San Bernardo, que no se hable más de tu misericordia, ni se te alabe por ella, oh Virgen Santa, si se encontrara alguno que, habiéndote invocado en sus necesidades, se acordara de que no había sido atendido por ti. Ave María Purísima, sin pecado concebida.